Bueno, entonces Dios les bendiga a todos en esta tarde. Es un gusto para mí el día de hoy contar con una invitada especial o con sí, una persona que es muy conocida por ustedes. Su nombre es Angélica Echeverri. Dios te bendiga, Angélica, ¿cómo Hola, estás? me encaro bien, gracias a Dios. Dios los bendiga a todos y pues bienvenido a este envío de MJ Conexión. Bueno, entonces para todos los chicos que ya se van conectando, pues les damos la bienvenida en esta tarde. Les queremos bendecir, le queremos decir de que hoy hay una palabra de edificación para nosotros, hay una palabra de edificación para cada uno de ustedes que están allí también. Pues digo nosotros porque la Biblia dice que la palabra de Dios es como espada de doble filo y ella penetra y va hacia allá, hacia donde ustedes y también hacia acá. Entonces muchas veces Dios cuando uno está hablando o enseñando su palabra, pues Dios también nos está hablando a nosotros, a nuestro corazón, nos está ministrando. Tal vez algo un poco diferente a lo que en ese momento estábamos hablando, pero Dios siempre también nos habla a través incluso del momento que estamos compartiendo la palabra de Él. Entonces, por eso digo que nos edifica a nosotros, pero también los va a edificar a ustedes. Entonces, tomen un momentico de tiempo para que vayan, compartan el link, lo compartan en sus grupos, en sus estados y pues ya se puedan conectar en la transmisión como tal y empezar un tiempo de oración. Antes de empezar ese tiempo de oración, quiero decirles de que la invitada de hoy nos va a ayudar o nos va a ministrar en un tiempo de alabanza. No sé si quieres decir algo más. ¿No? Bueno, entonces allí donde ustedes están, cierren sus ojos, vamos a orar para dar inicio pues en oración a este tiempo de transmisión y de edificación. Entonces cierren sus ojos allí donde ustedes están. Si de pronto todavía no tienen su Biblia, su libreta, su lapicero, vaya, tómelo rápidamente para que pueda tomar apuntes. No, aunque en realidad no son muchas las citas, de todas maneras sí son pautas o características para tener en cuenta y que sería bueno pues de que las pudieran anotar. Entonces cierren sus ojos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendecimos tu nombre en esta hora, Señor. Te damos gracias, Dios amado, por permitirnos estar aquí. Señor, bendecimos tu nombre, te exaltamos, te bendecimos. Te pedimos, Espíritu de Dios, que seas tú presente en nuestras vidas. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú guiándonos, que seas tú llenándonos de ti, que seas tú obrando en todo nuestro ser y en nuestro corazón, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, oramos porque sea tu palabra entrando a nuestras vidas, entrando a nuestros corazones, redarguyéndonos, Señor, de aquello que esté mal, aquello que estemos convencidos de que lo estamos haciendo bien, pero a través de tu palabra nos daremos cuenta, Señor, que hay cosas que debemos dejar, que debemos renunciar, que debemos esforzarnos, debemos salir adelante, debemos entregarlas delante de ti y debemos confiar en que tú harás algo con ellas, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, te pedimos, Espíritu de Dios, por las familias de cada una de las personas que están viendo, que están oyendo esta transmisión, Señor, y por las que la van a ver después, Señor. Te pido que bendigas sus familias, te pido que bendigas sus hogares, te pido que bendigas la disposición que hay en ellos por buscarte, por aprender de ti. En el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, te damos toda la honra, Espíritu de Dios, y te pido, Señor, que nos visites en este momento, que nos visites en esta tarde, Señor. Allí en donde cada uno de esos jóvenes están, visítanos, que tu presencia esté aquí, que tu presencia esté guiándonos, que tu presencia, Señor Jesús, esté trayendo calma, esté trayendo paz, esté trayendo libertad, Señor. A veces nuestro espíritu está afanado, está turbado, Señor, pero aquí estamos en oración delante de ti diciéndote, Señor, trae calma, trae paz, trae de tu presencia, Espíritu de Dios, te lo pedimos, Señor. Ven y glorifícate, mi amado Dios. Ven y glorifícate en nuestras vidas, poderoso Señor. Gracias te doy, Espíritu Santo. Gracias te doy, Espíritu de Dios. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, chicos, nuevamente quiero decirles que para mí es un gusto contar con Angélica en esta tarde. Es una ayuda y es un alivio, porque como ya pudieron oír, por ahí está el otro invitado agregado. Pero pues, como ustedes saben, tengo un bebecito de 6 meses. Y pues ya a medida que va creciendo requiere más atención,
ya no duerme lo mismo que antes, entonces ya quiere como que no me dejen solo, aquí estoy, por favor, atención, ayuda. Y pues en estos momentos él en realidad tiene sueño, pero no se ha quedado dormido, entonces ahí me disculpan la melodiosa voz de él. Pero entonces los dejo con Angélica, que nos va a compartir un tiempo de alabanza, un tiempo de oración. Pues yo sé que todos lo saben, pero me gustaría recordar de que las adoraciones o la música o la alabanza o ese tiempo es un tiempo en donde nosotros adoramos a Dios, es un tiempo en donde nos rendimos a Él y no estamos esperando que Dios haga algo a nosotros, sino que más bien nosotros le rendimos a Él un tiempo de adoración, ¿cierto, Angélica? Entonces, Sí, ella que sabe más de eso, pues nos puede decir. Dios te bendiga, Angélica. Amén, igualmente. Bueno, los saludo a todos. A mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes también este tiempo donde, como decía Caro hace un momento, pues Dios nos habla, nos instruye a todos. Entonces, pues esperamos y deseamos que en este tiempo, que es un tiempo de bendición en la presencia de Dios, pues podamos deleitarnos también en estos tiempos de alabanza y ahora dentro de un momento recibiendo el mensaje que Dios quiere pues para nosotros. Entonces, ahí donde ustedes están, dispongan su corazón. Sabemos que, bueno, en todo momento dice todo lo que respire, alabe al Señor, la palabra, en todo momento, en todo lugar, ahí donde estés. Te invitamos a que dispongas tu corazón para alabar y exaltar al Señor a través de estas alabanzas y estas adoraciones que lo hacemos es para el Señor. Sabemos que en estos tiempos de aislamiento, de cuarentena, que físicamente no hemos podido estar en el templo, en la iglesia, en la congregación, pues lo hacemos desde nuestra casa. Yo sé que muchos se deleitan con las alabanzas, haciendo aseo, comiendo, bueno, qué sé yo, cualquier cosa. Estamos allí constantemente alabando y exaltando al Señor. Entonces los invito para que ustedes estén allí dispuestos, dispuestas, puedan estar gozándose en la presencia del Señor en este tiempo. A ti, Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia en este tiempo, Dios. Tú eres el Rey de nuestras vidas y el Rey de nuestros corazones, Dios. Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso y majestad. Eres el camino y la verdad. Sí, Señor, tú eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de reyes, soberano, tu victoria celebramos. Si eres Jesús el que dio vida a nuestro corazón, eres Jesús digno de recibir toda adoración. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso y majestad. Eres el camino
Y hoy declaramos de que no hay otro Dios como tú, Señor, de que no hay nadie ni nada sobre ti, Señor. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso y majestad. Eres el camino y la verdad. Sí, Señor, tú eres el camino y la verdad. Te exaltamos a ti, poderoso Dios. Te glorificamos, Señor, a ti, poderoso Dios del cielo. Te bendecimos, Señor. Tú eres para siempre Rey, para siempre eres Señor. Te glorificamos a ti, poderoso Padre. Recibe toda la gloria, Señor. Recibe toda la honra, poderoso Padre. Hoy te bendecimos a ti, Señor, te exaltamos y te glorificamos, poderoso Padre. Hoy, Señor, estamos delante de ti para exaltar tu nombre, para glorificarte a ti, poderoso Padre. Hoy, Señor, delante de ti están nuestras vidas, con un corazón, Señor, lleno de gozo, lleno de agradecimiento. Hoy te exaltamos y te glorificamos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, y hoy estamos delante de ti para que seas tú, Señor, siendo exaltado y glorificado, Señor. Hoy te alabamos, te bendecimos, Señor, te exaltamos a ti porque tú eres bueno, porque tú eres justo, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Dios. Gracias, Señor, te damos, bendito Dios del cielo. Ahí donde tú estás, dile, Señor, yo te alabo, yo te exalto, Señor, yo te glorifico a ti, poderoso Padre. Así es, muchachos, no pierdan su tiempo de comunión en estos momentos, sigan allí conectados con Dios, síganle diciendo, Señor, ven y obra en mi vida, ven y obra en mi corazón, ven y toma el control, Señor, de todo mi ser, de todo lo que está pasando a nivel mundial, ven y toma el control para que esto no venga a traer turbación, a traer afán en mí, Señor. Te lo pedimos en esta tarde, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, de que seas tú tomando, Señor, control en nuestras vidas cada día, Señor. Bendecimos tu nombre siempre. Te damos gloria y honra, Señor. Gracias, gracias, porque como dice tu palabra, los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es conforme a los que a su propósito han sido llamados. Tú has sido llamado por Dios. Tú has sido llamado por Dios. Dilo allí donde tú estás. Yo he sido llamado por Dios. Si tú estás viendo esto, no es casualidad, es porque Dios te ha llamado, es porque Dios tiene planes contigo. Y si tú pudiste ver esa descripción de esta transmisión, puedes darte cuenta que a veces los planes de Dios no son los mismos que tú tenías. Y hoy vamos a hablar de eso, pero en estos momentos dile, Señor, sé que he sido llamado por ti. Sé que he sido llamado por ti. Sé que tú me sostendrás, Señor. Sé, Señor, de que en medio de la tempestad, en medio de la dificultad, tú estarás conmigo, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. En esta tarde nos gozamos delante de ti. En esta tarde nos deleitamos en tu presencia y queremos, Señor,
rendirnos a tus pies. Queremos rendirnos, Señor, rendir y derretir nuestro corazón en tu presencia, Señor, como aquella mujer que enjuagó tus pies con lágrimas, secó tus pies con sus cabellos, Señor, sin importar que pudieran pensar. Que nosotros podamos rendirnos a tus pies y decirte: aquí estoy, Señor. Aprovecha que estás solito en tu casa, aprovecha que no estás en un lugar público en donde te vean hablar, donde te oigan, donde vean lo que estás haciendo o oigan lo que le estás diciendo a Dios. Aprovecha que estás solito y dile: Señor, quiero rendirme delante de ti. Encuentra un lugar en tus rodillas y dile: Señor, quiero rendirme delante de ti, quiero postrarme en tu presencia, quiero derramar mi corazón delante de ti y decirte: toma el control, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, mi amado Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú velas por nosotros. Exaltamos a ti, Señor. Gracias, te damos a ti, Señor Jesús. Pedimos que seas tú glorificándote, Señor. Pedimos que seas tú en nuestras vidas, Señor Jesús. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Tú nos sostendrás, Dios. Nos harás esperar, Señor, el tiempo adecuado. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Gracias, te damos a ti, Señor. Cuidas de nosotros. Amén. Tú cuidas de nosotros, Señor. No hay nadie que se preocupe más por ti, que se preocupe más por mí, por nosotros, que nuestro buen Dios. Sí, nuestros padres nos aman y hacen lo que más pueden por sacarnos adelante, pero no hay nadie que nos ame más que nuestro buen Dios. No lo hay, no lo hay, joven. Refúgiate en Él, refúgiate en tu Señor, en tu Dios, en tu Salvador Jesús. Él, solamente Él te ama con amor eterno, con amor puro y verdadero que no encontrarás en ningún otro, en ninguna otra persona lo encontrarás. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por este tiempo de bendición. Gracias por esta tarde de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por tu presencia, Dios amado. Te bendecimos en esta hora, Señor. Gracias, Dios, gracias. Bueno, chicos, para mí pues es una bendición. A mí me encanta lo que es adorarle o exaltarle a Dios. No tengo la mejor voz, pero me gusta mucho cantarle al Señor y pienso yo que más que una buena voz,
No estoy diciendo que los que no cantan, que no se deba cantar bien, uno no debe perfeccionar en eso, ¿no? Uno debe perfeccionar su talento, pero pienso que Dios primero está mirando como el corazón dispuesto, ¿no? Entonces, esa es mi fortuna, ¿no? Más que mi voz, está Dios mirando mi corazón, entonces como que uno se le pasa la penita con el Señor. Sí. Bueno, chicos, entremos en materia en el tema. Hoy el tema es, ustedes se pudieron dar cuenta, entendiendo los planes de Dios. A veces nosotros tenemos planes. ¿Te ha pasado que tienes planes y como que de la noche a la mañana cambian? Una vez mencionamos en una de las transmisiones de que uno a veces tiene prioridades establecidas, pero luego vienen circunstancias que lo obligan a cambiar de prioridades. Por ejemplo, cuando yo era soltera, pues tenía unas prioridades. Bueno, cuando uno es soltero, pues uno se enfoca en su crecimiento personal, en uno. Pero cuando ya el Señor le da a uno la bendición de un matrimonio, de un hogar, pues ya las prioridades cambian porque ya no es una sola persona, sino que ya somos dos, ¿cierto? Ya cuando vienen hijos, esas prioridades vuelven y cambian porque ya pues hay otras personitas que dependen de uno y pues necesitan también esa atención. Entonces, constantemente nos estamos viendo en cambios que nos llevan a cambiar, valga la redundancia, esas prioridades. Pero a veces, sin tomar en cuenta esto que les digo de hogar, de familia, de esposo, porque ustedes dirán, no, pero yo no tengo, entonces hay que. No, a veces nosotros tenemos planes, a veces tenemos sueños, pero de la noche a la mañana cambian, ¿cierto? A veces queremos estudiar algo y le ponemos delante de Dios eso, ¿cierto? Pero Dios dice, no, haz esto primero. Y como dice la descripción, ¡zas! Cambió todo, ¿cierto? Entonces, eso pasa, a mí me ha pasado. Y quiero que vayas conmigo a Éxodo 3, a una persona que le pasó mucho eso. Es un personaje en la Biblia con el cual me he sentido identificada. Por una parte, ¿no? O sea, yo digo, es un gran hombre de Dios que fue Moisés en Éxodo 3. Un gran hombre de Dios y me siento identificada con él, no en, voy a abrir el mar, ¿no? Voy a sacar un pueblo de un lado a otro y a llevarlo a un lugar donde adoren a Dios. No, pues o sea, no estoy diciendo que no, Dios no lo puede hacer en mí. Pero me siento identificada con este personaje en el miedo que tuvo Moisés cuando Dios le encomendó la misión. Y eso es lo que, pues antes de adelantarme, eso es lo que vamos a leer. Éxodo 3, versículo, bueno, de todo el 3 en realidad. Vamos a ver en este pasaje, incluso en el capítulo 4, unas fases en el llamado o en el llamamiento de Moisés. Bueno, yo sé que muchos piensan de que nuestro llamado como hijos de Dios es ser discípulos, ¿no? No hacer, ser discípulos de Jesús. Ese es nuestro llamado general. Nosotros tenemos que ser discípulos de Jesús, seamos de un ministerio a tiempo completo, seamos solamente que nos congreguemos y ganemos almas y hagamos un servicio en la iglesia. Siempre nuestro llamado principal o primordial es ser discípulos de Jesús, ¿cierto? Entonces eso está claro. Pero hay cosas específicas que Dios quiere que hagamos, ¿cierto? Más que ser un discípulo, más que compartir las buenas nuevas, pues Dios encomienda, digamos así, tareas específicas para cada uno de nosotros. A Moisés, pues ustedes conocen ya un poquito la historia, le encomendó el sacar el pueblo de Israel que estaba oprimido en Egipto y llevarlo a la tierra donde le iban a adorar a él, una tierra, dice la Biblia, ancha, una tierra donde fluye, o donde fluía, pues porque eso fue en el pasado, fluía leche y miel. Esa era la misión de Moisés. ¿Cuál fue? ¿Qué sucedió? Vamos a leer versículo 1 y versículo 2 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Para los que de pronto no saben, la vida de Moisés se divide en 3 etapas importantes. La primera fueron sus primeros 40 años donde fue formado en Egipto. Él se crió como un egipcio, aun siendo hebreo. Él fue educado por un egipcio, ¿cierto? Bueno, si ustedes quieren saber un poco más de esa historia, pueden leer el capítulo 1 y el capítulo 2. ¿Qué sucedió con Moisés? En sus 40 años pasa algo
y él por defender a alguien de su pueblo, pues le toca huir porque lo iban a matar, y al huir pues ya entra en una fase nueva de su vida, una etapa nueva, en donde se casó, tuvo hijos, ya estaba en otro lugar pastoreando ovejas. 40 años después de eso, o sea, a los 80 años, ya viene Dios y le hace este llamado, que es lo que vamos a ver nosotros aquí. Tomen en cuenta, 80 años, ¿no? Bueno, en esa época, esa eran los jóvenes de aquella época. Los jóvenes de esta época no tenemos esa edad. Sin embargo, no quiero que te fijes en la edad, sino que te fijes en lo que Dios hace y en que muchas veces las excusas en uno como ser humano siempre tienden a ser las mismas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Versículo 2 dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Ese versículo 2 nos da entrada al primer punto, donde Dios hace el llamado. Dios le llama a Moisés, se le aparece en esa zarza, y el segundo punto es: Moisés tomó más bien la iniciativa de acercarse o de acudir a ese llamado. Vamos a ver el versículo 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Entonces ahí podemos ver de que Moisés acudió como a ese llamado, ¿cierto? Tomó la iniciativa, ¿no? Porque a veces como que Dios nos está llamando y nos hacemos los locos. No, ese no es Dios. No, yo estoy para otras cosas. Eso no es lo que yo quiero. No, mi sueño es otra cosa, es esto, y nos hacemos los locos. Entonces como que vemos la zarza ardiendo, pero sigo derecho con mis ovejitas y no paro a ver qué es lo que pasa, ¿no? Pues tomando como ejemplo esta historia. Versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Esto nos da apertura como a un tercer punto en donde cuando Dios llama, Dios perfecciona. Y yo quiero que nos detengamos un momentico aquí, porque a veces nosotros pensamos que Dios llama a personas perfectas, ¿cierto? Entonces, no, es que esa persona que canta es porque ella es perfecta, por eso Dios la llamó. No, es que esa persona, tranquila, no te preocupes, que los chicos, por favor, de conexión nos pueden ayudar a escribir los textos para que el micrófono aquí no se nos suene maluco, pues, al tratar de escribir. Entonces, no se preocupe, y si no, venga, yo corro esto aquí. Bueno, entonces, quiero que tengamos en cuenta de que no necesitas ser perfecto para que Dios te haga un llamado. No necesitas tener bastantes dones, bastantes talentos para que Dios te llame y te use. Lo único que necesitas es un corazón dispuesto y como vemos en el punto 2, ¿no? Acudir o tomar la iniciativa en ese llamado. Cuando Dios te llame, heme aquí, Señor, ¿cierto? Aunque con errores, debilidades, falencias, temores, lo que sea, podemos decirle: Señor, aquí estoy. Entonces tengamos en cuenta eso. Dios no va a llamar a personas perfectas. Él llama a personas dispuestas, ¿cierto? Y en ese proceso, pues las va perfeccionando para el llamado. Entonces tengan en cuenta, Dios no va a llamar a perfectos, ¿cierto? Él va a llamar a aquellos que tienen un corazón dispuesto. Ese era el punto 3, donde Dios perfecciona y santifica al que llama. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Perfecciona nuestro carácter, pero también nos santifica. Eso tiene que ir muy de la mano. ¿Por qué digo esto? Leamos nuevamente el versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. 5. Dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Personalmente yo creo que un calzado no va a ser más pecador que un corazón, ¿cierto? Eso es algo que no tiene vida, digámoslo así. Pero yo lo tomo como que Dios usó eso en ese momento para hacerle entender a Moisés que tenía que acercarse a Dios en santidad y en obediencia, porque al él quitarse su calzado, estaba siendo obediente a Dios, a lo que Dios le estaba instruyendo en aquel momento. Entonces, tengamos en cuenta eso. Dios nos llama y seguido de eso nos perfecciona y nos santifica. Eso lo va a hacer Dios. Ustedes no se preocupen que es que yo soy así, yo soy así. Solamente, vuelvo y les repito, tengan disposición de corazón que Dios va haciendo
ese proceso en cada uno de ustedes. Luego podemos ver en el versículo 6 al 10 de que Dios le muestra sus planes a Moisés. Entonces es allí en donde ya vamos entrando un poquito más en materia, donde yo les decía, a veces tenemos unos planes, a veces tenemos sueños, metas, y a veces Dios llega y los cambia totalmente. A veces puede que Dios haya puesto sus sueños en uno para que cuando Él venga a mostrarle sus planes, como que, ay Señor, yo tenía otros deseos. Y no, Dios ya había puesto ese deseo en el corazón, ese sueño, porque era en lo que Dios lo iba a usar, ¿cierto? Porque no estoy diciendo que lo que ustedes sueñen o lo que ustedes tengan como planes no sirve y que es lo que Dios les vaya a decir, no. O sea, Dios obra, eso lo tengo muy claro, Dios obra en distintas maneras con todos nosotros. De distintas maneras Él va a obrar. Entonces, con unos hace así, con otros hace así, con otros hace más así. Pero lo importante es tener en cuenta, ser obedientes y ser dispuestos al Señor. Entonces, en el versículo 6 al 10 vamos a leer, ¿lo quieres leer o lo sigo leyendo yo? ¿De 6 a 10? Ajá. Sí. Dice el 6, y dijo, soy yo el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Bueno, entonces podemos ver en el versículo 6 al versículo 10 cómo Dios le muestra los planes que tiene con Moisés. Bueno, no solamente con Moisés, con todo un pueblo, con toda una nación. Y específicamente habla de Moisés pues porque fue Dios quien lo puso a él como liderando esta misión, ¿no? Pero también le puso personas, eso hay que tenerlo en cuenta, pero no me quiero adelantar. Vamos al siguiente punto. Dios muestra sus planes, ¿cierto? Cuando Dios muestra sus planes, algo muy importante, y yo lo tomo como que Dios lo hizo porque sabía qué excusas le iba a sacar Moisés. Pero una de esas primeras cosas que Dios hace es que Dios se identifica. Dios le dijo en el versículo 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. O sea, Él se identificó y le dijo, aquel que tú escuchaste cuando eras pequeño, que había traído a los hijos de Jacob a esta tierra de Egipto porque hubo hambre, etcétera, etcétera, porque ellos pues en su tradición lo habían aprendido. Dios se identificó a Moisés y le dijo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Siempre ustedes van a ver que para los judíos es muy importante cuando se menciona Dios de Isaac, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, que son como los patriarcas en los cuales pues en el Antiguo Testamento como que tenía credibilidad ese Dios, ¿sí me entienden? Entonces cuando decían el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, wow, el Todopoderoso. No era cualquier Dios, era el Todopoderoso. Entonces Dios se identifica, una de las primeras cosas que hizo Dios. Otra, Dios ve la aflicción, Dios ve la circunstancia, Dios ve la necesidad, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que a veces decimos, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Pero por qué pasa esto? ¿Pero por qué lo otro? Y no es que Dios esté como que así. Vamos a ver cómo lo solucionan ellos, ¿sí? Esperemos a ver qué van a hacer los hombres. ¿Qué van a hacer con este coronavirus? Bueno, vamos a esperar. ¿Qué van a hacer los hombres con esta pandemia? No, Dios ve la aflicción. Si de pronto en algún momento piensas, es que Dios no hace nada, Dios no está orando, eso es lo que nosotros creemos. Pero Dios sí está haciendo algo. Lo que pasa es que Dios no hace como esos grandes alardes a los que uno está acostumbrado, pero en el momento que Él tenga que actuar, Él va a llegar y Él va a actuar. Entonces eso nos lleva al tercer punto. Dios obra en esa aflicción. Dios la ve porque dice en el versículo 7, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor, ¿cierto? A causa de sus exactores. Dios
ve la aflicción, pero luego de que ve la aflicción, pues Dios toma cartas en el asunto y dice, bueno, vamos a hablar, ¿qué voy a hacer? ¿Cierto? Y entonces es donde empieza a levantar personas, las cuales va a usar, las cuales prepara, perfecciona, como ya lo vimos, santifica, para usarlas y llevarlas en esa misión, ¿cierto? Y seguido a esto, pues Dios da la misión. Eso lo podemos ver en el versículo 10. Envía Dios a Moisés a esta misión. Vamos a ver el versículo 10, dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ya Dios le mostró quién era, ¿cierto? Dios se identificó, le dijo, yo soy este. Dios había visto la aflicción, Dios iba a responder a esa aflicción. Ahora Dios comisiona o le da esa misión a Moisés de ir a libertar el pueblo. ¿Qué hace Moisés? ¿Cierto? Lo que muchos de nosotros hemos hecho. Bueno, yo hablo por mí, por eso digo muchos de nosotros, ¿cierto? Hemos hecho. ¿Qué hizo Moisés? Moisés manifiesta excusas, no una ni dos, ¿cierto? Varias, y vamos a hablar de esas excusas. Vamos a verlas tanto en el capítulo 3 como en el capítulo 4, aquellas excusas que saca Moisés. En el versículo 11 y en el versículo 13 vamos a ver la primera de ellas. Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? El 13 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? O sea, en el primer versículo que leímos en el 11, él dice como que yo quiero decir que quién me mandó. Por eso yo les decía ahorita, Dios se le identificó. O sea, Moisés no estaba como que, me está hablando esta zarza de la nada y yo quiero decir que quién me mandó. No, Moisés ya sabía que era el Dios verdadero, el Dios todopoderoso que le estaba hablando y le estaba mandando una misión, pero se estaba haciendo loco, como que yo qué les voy a decir, yo cómo les digo que usted me mandó. En el 12 no lo leí porque hace parte de algo más adelante, pero se lo va a leer rápidamente. Dios le respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces podemos ver de que una de esas primeras excusas es, ¿y yo quién les voy a decir que quién me mandó? ¿Cierto? Entonces cuando Dios nos dice, ve y haz esto, ve y cuando se quiera decirnos algo, aportar algo, me hacen una seña porque de pronto yo sigo y usted como que con ganas de hablar. Entonces a veces Dios nos dice, vaya, hagan esto. Y uno como que, por aquí me entró, por aquí me salió, o yo sí escuché, pero me estoy haciendo el loco y como que, no, para eso están los líderes, para eso están los directores, para eso están los pastores, no, Dios que me va a mandar a mí, ¿cierto? Porque a veces, parte de todas estas excusas que saca Moisés, ahora al final lo vamos a entender un poco más, es que Moisés tenía una baja autoestima. Pienso yo que Moisés tenía miedo por lo que había pasado con los egipcios cuando le tocó huir, entonces él pensaría como que no, o sea, pienso yo que era miedo, ¿no? De que ya había habido como un enfrentamiento, entonces como que no, o sea, él dijo, allá me van a crucificar, me van a aniquilar, me van a hacer de todo porque pues me tocó salir huyendo de allá, entonces pienso yo que era por eso que había pasado. Pero a veces nuestros miedos y nuestros temores los manifestamos de muchas maneras. A veces no solamente así, ¿no? Sino que a veces que es miedo. Bueno, creo que se perdió un poquito la señal, no sé, pero ya estamos ahí nuevamente. Dios mío, ayúdanos. Todo eso de verdad es algo, una aventura. Sí. Pero bueno, se apagó la luz, pero bueno. Entonces, como les estábamos diciendo, a veces disfrazamos esos temores en rabia, en muchas cosas para como no decir, Señor, sí, yo voy a ir, ¿cierto? Entonces a veces eso sucede mucho. Por ahí dicen los comentarios, Caro, que era tartamudo. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Ay, se nos fue el brillo, pero bueno. Otra de las cosas que manifiesta Moisés, la primera que les leí fue falta de identidad, ¿cierto? Él como que yo no sé quién soy, entonces por eso le dijo, ¿y yo quiero decir que me mandó? Pero y eso pasa mucho, ¿no? Con los jóvenes.
pues es algo que pues uno también como joven en algún momento lo llegó a experimentar, como de pronto no tener como esa claridad. Un tris más duro, yo creo, porque ¿De pues no dónde? sé si están oyendo bien, nos dicen porfa, y si no, para subir un poquito más al volumen. De dónde nosotros venimos, o de dónde Dios nos ha sacado, dónde estamos ahorita y a dónde nos quiere llevar, que hace parte de la falta de identidad que tienen los jóvenes, pues en este caso que nos dirigimos pues más que todo a los jóvenes, y pasa y es que eso trae muchas cosas, ¿no? De lo que estamos hablando. Con respecto a Moisés, que no tenía como esa identidad definida en Dios, y que por eso pues lo llevaba a tener esa inseguridad, esa baja autoestima y a perderse pues como el objetivo, el propósito que Dios quería cumplir con él. Eso es muy cierto, y uno podría pensar, ¿por qué Moisés tenía falta de identidad? Si pues venía de esa familia judía hebrea. Pienso en lo que he leído de la Biblia y en lo que estudia de Moisés, que esa falta de identidad se debió a que él era judío, pero se crió como egipcio. Entonces como que, eso es como cuando en un hogar hay un papá cristiano, bueno, uno de los padres es cristiano y el otro no, y entonces como que el uno le enseña valores de Dios y el otro le enseña lo contrario, antivalores, entonces como que el niño crece como que aquí le hago caso, ajá, entonces eso crea en las personas una falta de identidad. Entonces yo pienso que eso pasó con Moisés. Él era judío, ¿cierto? Pero fue criado como egipcio, con las culturas, las costumbres, los idiomas, todos los judíos, de los egipcios, pero también con su raíz judía, porque a pesar de que fue criado en la corte de los egipcios, la persona que lo crió fue su verdadera mamá. Léanse, verás los primeros capítulos y verás que van a entender un poco más. Es algo muy bonito. De hecho, Moisés era para que hubiese muerto, pero pues Dios no lo quiso así. Es un milagro. Ajá, entonces, para que todos eso deberíamos de tenerlo en cuenta. A veces, tristemente, algunos, ¿cierto? De las personas que nos pueden estar viendo, de pronto, cuando estuvieron en el vientre de sus mamás, pensaron en abortarlos, ¿cierto? Y por sea cual sea el motivo, y eso crea, o los niños nacen con este rechazo, con este problema, y ellos a veces no entienden qué pasa. Entonces Moisés no era que lo iban a abortar porque no lo quisieran, sino que lo iban a matar porque los egipcios habían dado esa orden debido a que el pueblo estaba creciendo en gran manera, pero la mamá no lo hizo, sino que más bien lo ocultó, bueno, léanselo mejor. Sí. Y el punto es que él pudo crecer porque Dios tenía planes con ese niño, ¿cierto? Y eso es lo que Dios también nos enseña. Aquellos bebés aquellos jóvenes que se dieron cuenta que sus madres querían abortarlos, pero hoy tienen vida, tengan en cuenta que no fue porque su mamá a la última hora se arrepintió, sino porque Dios quería que tú nacieras, porque tenía propósitos claros, específicos con cada uno de ustedes, ¿cierto? Entonces, avancemos un poquito más porque no quiero extenderme mucho esta noche. Pero bueno, primer punto de la primera excusa que sacó Moisés, falta de identidad. Segundo, falta de fe. Vamos al capítulo 4, versículo 1. ¿Me lo lees, Angélica, porfa? Capítulo 4, versículo 1. Éxodo capítulo 4, versículo 1. Dice Éxodo 4:1. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Listo, entonces dijo él: no me creerán. Vuelve, o sea, eso pasa mucho en uno. Cuando uno tiene problemas en su carácter, uno lo refleja en los demás. Entonces, lo que uno está mostrándole, tirándole la pelota a los demás, es porque el problema está en mí, ¿cierto? Es que no me quieren, es que nadie me quiere saludar. El problema está en mí, yo lo estoy reflejando, tirándole la pelota a los demás. Esto hizo Moisés. No me van a creer, ¿cierto? Él estaba manifestando su falta de fe, su incredulidad, su duda, y como lo que pasó en la falta de identidad. Le estaba tirando la pelota a Dios cuando Dios ya le había mostrado o ya le había dicho quién era él. Otra de las excusas que sacó Moisés, o otra de lo que manifestó, falta de habilidad para comunicar. Ahí lo que ustedes llamaban tartamudos. Entonces, léeme porfa el capítulo 4, versículo 10. Dice el verso 10: Entonces dijo Moisés a Jehová: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes
ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe de lengua. Torpe de lengua. Ahí manifestó su falta de habilidad, o sea, yo lo puse algo bonito, falta de habilidad para comunicarse. ¿Por qué? ¿Por qué lo puse de esa manera? Yo podría haber escrito tartamudo, que es lo que muchos interpretamos, pero resulta que ahorita en nuestro entorno, y he conocido personas que tienen esa falta de habilidad para comunicarse. Yo me incluyo. Sí, no solamente es como la tartamudez. Ajá, entonces por eso le puse falta de habilidad para comunicar. Porque el caso de Moisés era que él era tartamudo. Sí. Muchos de pronto se imaginarán, jajaja. No, así más. Pero el punto es que de pronto no eres tartamudo, yo no soy tartamuda, pero yo, aquí les cuento un poquito de mí. Cuando yo conocí de Dios, yo era muy penosa, yo era muy tímida, yo decía, yo no soy capaz de hablar en público, o sea, a mí me daba de todo, una exposición en el colegio, yo era capaz de desmayarme allí. Entonces, siempre fue algo muy duro para mí y yo no era tartamuda. Entonces, por eso coloqué falta de habilidad para comunicar. Eso sucede cuando hay inseguridad en uno. ¿Por qué sucede inseguridad en uno? Todo lo que vimos antes de Moisés, falta de identidad y falta de fe, provoca una inseguridad en uno. Cuando uno ya tiene una identidad en Dios, cuando uno ya tiene su convicción de quién es en Jesús y cuando uno le cree a Dios, pues esa falta de habilidad para comunicar pues va menguando, ¿cierto? Yo no estoy diciendo que ya soy la super comunicadora, porque no. Lo único que sí sé o puedo dar fe de eso es que a pesar de que me dé miedo, a pesar de que me dé susto, a pesar de que me dé el beriberi cada vez que tengo que hablar en público o hablar la palabra del Señor en público, siempre lo hago pensando en que es la palabra y es la obra de Dios y él hará lo que tenga que hacer en las personas, ¿cierto? Y pues también en mí, porque nuevamente les digo, cuando uno comparte la palabra, Dios les habla a ustedes y Dios también nos habla a nosotros. Entonces, otra de las excusas, ¿cuál fue? Falta de habilidad para comunicar, lo que ustedes llamaban tartamudo o torpe de lengua, como lo dice la Biblia. Claro, y hay algo que, o sea, es como lo hablábamos desde un principio de la identidad, bueno, es un momento de la identidad, o la falta de identidad en los jóvenes, y es que esto pasa mucho, pues a mí me ha pasado, o sea, lo he vivido pues con los jóvenes que tenemos el grupo de los adolescentes, que muchos de ellos a veces hasta temen entrar, digamos que nosotros tenemos pues unas videollamadas del grupo cerrado de la iglesia de los adolescentes y ellos a veces temen a que abrir la cámara, que hablar y que no vayan a preguntar. Si eso pasa en líderes, vale. ¿cómo no va a pasar a personas que apenas están empezando? Entonces, y en el colegio pues ellos también son muy temerosos a salir a exponer, como decías ahora, y en muchos aspectos, y como lo decías, si pasan en nosotros a veces, que a veces también nos da como un poquito de temor alguna cosa, hablar delante del público, dar un mensaje o algo, pero eso, bueno, digamos que hasta cierto punto los nervios son normales, pero entonces ya entra a ser algo un poco más crítico, digo yo, o de pronto de prestarle un poco de atención. Y es que eso controle nuestra vida, ¿no? Porque se generan muchos problemas, bueno, de pronto de una forma u otra le iba a pasar a Moisés hasta que él no entendiera su propósito. Y es importante, yo incluso ayer les hablaba a ellos, o les compartía porque entró una líder pues a compartir con nosotros, a darnos su testimonio y tocaba pues ese tema. Y una de las niñas preguntaba que cómo hacía ella para que en su colegio, en la universidad, no la rechazaran por ser cristiana. Entonces ahí yo les compartía un poco bajo también mi vivencia, y es que debemos de tener esta identidad clara para que no veamos o no permitamos nosotros mismos que se estanque como ese propósito que Dios tiene en nosotros, y entender que la identidad clara que Dios nos quiere entregar a nosotros, bueno, la encontramos también en la Biblia, que es que somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra. O sea, eso es apersonarnos de lo que la Biblia dice que ya somos, su pueblo escogido, el real sacerdocio. Entonces sí, eso es muy cierto, hay que apersonarnos de la palabra, porque la palabra ya está. Dios ya nos dejó sus promesas, Dios ya nos dejó en su manual de vida.
aquello que vamos a tomar para practicarlo y hacer de eso pues o formar nuestra identidad, ¿cierto? En Cristo. Pero es muy cierto lo que menciona Angélica. A veces eso cuesta un poquito y en esta etapa de la vida de los chicos que tú manejas, pues es una etapa muy dura porque es una etapa de transición en donde muchos, por eso se llaman adolescentes, porque adolecen, carecen de criterios, ¿cierto? De madurez, entonces ellos como que están en una inestabilidad emocional que los tiene ahí como que doy un paso y de pronto me caigo, o sea, así como hago así porque me imagino como que pusieran el pie en una arena movediza y se mueven, entonces por eso hago así. Pero algo importante, Caro, y es que, bueno, hay jóvenes que también experimentan adolescencia crónica, ¿no? Que ya son jóvenes adultas, pero todavía experimentan esta inestabilidad emocional. Pero algo que yo, o más bien que Dios me ha permitido a mí vivir, y es como que salir como de ese cuadro, no sé cómo decirlo, o de ese encasillamiento. Sí, de lo que dice el mundo, que porque entonces son adolescentes o jóvenes, de cierta forma jóvenes adultos que de pronto tienen, digamos que esa parte así no muy formada todavía, de ser como muy inestables. En Dios es posible de que aunque estemos en la adolescencia o que seamos jóvenes, adultos, pues tengamos algo claro, y eso lo da Dios, la identidad lo aclara Dios, nos da la fortaleza, nos da la madurez necesaria para que aún siendo jóvenes podamos pues tomar las decisiones correctas, podamos ir por el camino de Él, hacer su voluntad y hacer las cosas bien. Así es, eso es cierto. Vamos a ver una de las últimas excusas de Moisés, y es la falta de valentía. Yo creí que ibas a tocar ese punto y yo ya te iba a decir, ese es el último punto, la falta de valentía. Capítulo 4, versículo 13. Dice así: dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les diré? Perdón, estoy leyendo el 3.13, porque no me habías dicho. 4.13 dice... está leyendo arriba. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Como quien dice, ay Señor, yo no puedo, no. Ya me lo imagino él diciendo, ay no, a mí no. Mande a fulano de tal, los que no conocen de pronto a Frank es un loco en la fe. Mande a Frank, que ese está que come el mundo, Señor, a mí no me mande, a mí no, mande al otro, ¿cierto? Pero resulta que Dios ya tiene planes con Frank, Dios ya tiene planes con Andrés, Dios ya tiene planes con Angélica, Dios ya tiene planes con Alejandra, Dios ya tiene planes con Viviana, y resulta que esos planes son diferentes. Entonces, primero no debemos compararnos, segundo no debemos como que rechazar ese llamado y decirle no, que lo haga él está mejor calificado que yo. No, vuelvo al punto, si Dios te llama, Él te va a perfeccionar y Él te va a dar las herramientas que necesitas para eso que Dios te ha llamado. Dios no te va a tirar ahí como que arrégleselas como pueda, no. Cuando Dios hace el llamado, Dios también da las herramientas para llevar a cabo ese llamado. A veces es duro, sí, yo no les voy a decir que Dios hace el llamado y eso es color de rosa, porque, bueno, aquí voy a hacer un par, de pronto me adelanto un poquito, pero hablemos de Moisés cuando él fue a hacer la labor. Dios le dijo, tú vas a ir, pero el faraón no los va a dejar ir. O sea, él les dijo, de una se las cantó, eso no va a ser fácil. ¿Se imagina? O sea, el hecho de que Dios lo mande a uno no quiere decir que ya todo fluye, color de rosa, fue Moisés, váyanse pues para adorar a su Dios y aquí no ha pasado nada. No, la cosa se puso fea hasta el punto de que tuvo que mandar 10 plagas para que los pudiera dejar libres. Entonces imagínense todo ese proceso. Luego de eso, antes de llegar a la tierra prometida, pasa cierto tiempo por la misma incredulidad del pueblo. Entonces no es que va a ser color de rosa porque Dios me llamó, entonces ya voy a vivir una vida linda pues porque Dios me hizo el llamado. No, siempre va a haber una adversidad, una dificultad, pero eso también va a ser para formación nuestra. Si Dios todo lo permitiera bonito, pues nosotros nos volveríamos caprichosos, nos volveríamos, no valoraríamos y no apreciaríamos la obra de Dios. Mientras que cuando nos esforzamos por sacar la obra, a pesar de lo difícil que pueda parecer, sabiendo que Dios va con nosotros, las cosas van a fluir y vamos a ver el respaldo de Dios, aunque veamos
la situación difícil. Hay algo que quiero decirles o recordarles, de pronto algunos ya lo saben. No es, yo ahorita les decía, no tienes que ser perfecto para que Dios te haga un llamado, tienes que tener un corazón dispuesto. Y otra cosa, hablando de ese punto de la valentía, no es lo que yo soy o lo que yo tengo lo que va a hacer la diferencia, sino quién va conmigo, ¿cierto? ¿Quién está contigo? Eso es lo que va a hacer la diferencia. Pregúntate ahí donde tú estás, ¿quién está contigo? ¿Quién te está respaldando? ¿Está Dios allí en tus decisiones, en tus planes? Si Él está, déjame decirte que eso es lo que importa. No importan nuestros talentos, no importan nuestros dones, no importan nuestras debilidades, como estamos viendo en el caso de Moisés. Importa es quién está con nosotros. Después de que Dios esté con nosotros, Jesús esté con nosotros, vamos a obtener victoria y vamos a poder sentir seguridad a pesar de que las cosas se pongan difíciles. Entonces, tengan eso presente. Ahora vamos a ver otro punto. Ahí vimos, en el punto anterior vimos las excusas que Moisés manifestó. Pero vamos a ver lo que Dios le respondió ante cada excusa. Dios le dijo a Moisés en el versículo 12 del capítulo 13, por eso yo no les había leído ese versículo, sino que les dije que se los iba a leer después. Dios le dijo que Él estaría con Moisés. Rápidamente dice así, ¿lo tienes ahí? Sí. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. ¿Cuándo? Ah, pensé que ya había terminado. No, cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Entonces, lo que aquí quiero sacar de ese versículo, yo estaré contigo. Eso es lo que Dios te dice hoy, yo estaré contigo, joven. Ahí donde tú estás, dile, tú estarás conmigo. Dios estará contigo, joven. No pienses que es que todavía no sé hacer las cosas. Porque es que a veces uno el miedo lo pone así. Sí. Yo no sé qué hacer. Yo ni siquiera sé cuál es mi llamado. ¿Cierto? Porque a veces a uno le pasa eso. Pero tengan en cuenta que Dios va a estar con ustedes. Ahí por eso les menciono. No es quién tú eres, es quién está contigo. Eso es lo que va a hacer la diferencia. Entonces, esa fue la primera respuesta a una de las excusas cuando Moisés le dijo como que, bueno, ¿y qué le voy a decir que me mandó? Otra de las respuestas de Dios, Dios le reafirma su identidad, hablando de la identidad de Dios, ¿no? Dios le reafirma quién es a Moisés. O sea, en el capítulo 3, versículo 14 y 15, él le dice, ¿lo tienes ahí? ¿Versículo qué? 14 y 15. Entonces Jehová, en el capítulo 4, 3, 14 y 15. dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el nombre de Jehová representa, bueno, ahí hay una explicación, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Entonces, Dios ya le había dicho a Moisés que él era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero Dios nuevamente le dice a Moisés, como quien dice, recuerda que yo soy el que soy. Ahí ya no le dijo solamente, soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac y soy el Dios de Jacob, sino que le dijo, yo soy el que soy. Y eso tiene una connotación muy importante. Yo soy el que soy. O sea, no hay nadie fuera de Dios, no hay nada más grande, no hay nada más allá que Dios. Entonces tengan en cuenta eso. 2 veces Dios le está reafirmando quién es Él, para que Moisés tenga seguridad de que Dios iba a estar con él. No le está diciendo, vea, vaya, arrégleselas como pueda con el pueblo, usted verá qué hace. No, él está diciendo, yo voy a estar contigo, yo soy el que soy y voy a estar contigo. Otra de las respuestas que le da Dios a Moisés, le da 3 señales para que haga ante el faraón. Capítulo 4, versículo 2 al versículo 9. Vamos a leerlo rápidamente porque el tiempo se nos acaba y no quiero pues que el mensaje quede mucho. Dice el versículo 2, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra, y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola, y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Esa fue una señal, la primera señal. Siguiente, por eso creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob.
Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno, y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno, y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacar de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne, o sea, en su estado anterior. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en la tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Dios le dio dos señales, y si no le creen a esa, entonces haga esto. Dios sabía que eso iba a pasar. Cuando Dios te dice algo y te da como que un plan B, es porque Dios sabe que en algún momento lo vas a necesitar. Por ejemplo, nosotros hoy teníamos programado algo diferente, pero ayer definitivamente nos dimos cuenta que no se podía, pasamos al plan B. Entonces Dios como que ya estaba, yo le decía a mi esposo, yo como que me voy a mentalizar de que me va a pasar B, tengo que tener un plan B, de que voy a hacer transmisión porque no se va a poder, todavía no tenemos respuesta, ¿no? Pero yo ya como que me estaba preparando psicológicamente, y cuando llegó el momento como que sí, plan B, entonces Dios ya tenía como esa palabra en mi corazón, de la que les estoy compartiendo, y por eso le coloqué entendiendo los planes de Dios, porque a veces nosotros tenemos un plan, tenemos un cronograma incluso, un tema, y a última hora Dios lo cambia todo así. Entonces, por eso le quise poner ese tema o ese título. Y eso pasa mucho, ¿no? Digamos que, bueno, salimos del colegio y queremos estudiar algo, queremos emprender algo, hacer cosas. Yo creo que a ti te ha pasado o te pasó en algún momento, bueno, de pronto ya se tiene algo planificado, como que lo que se quiere hacer, digamos que en unos años y todo eso, pero dentro de ese transcurso, del transcurrir del tiempo, que uno quiera hacer cosas para que ese plan se realice, pues hay cosas que vienen en medio, que no son para mal, que no son para muerte, que es precisamente como hablamos ahora de la formación del carácter, de que Dios nos fortalezca, de que Dios nos haga crecer emocionalmente, espiritualmente, como personas, nuestro ser, y que en medio de esas cosas, pues nuestra mentalidad también va cambiando, pues precisamente al ser más maduros, pues ya los planes de pronto no sean los mismos, Dios lo quiera ver a uno en otras cosas, y que Él le va, como lo decía Caro, inicialmente Él le coloca a uno el querer, pues incluso, pues a mí me ha pasado en muchas ocasiones eso de que Dios a veces ha cambiado mis planes, y que al final, cuando uno ya está viendo las cosas o ya ha pasado como el proceso, es que uno entiende. Sí, uno entiende como por eso le puse Dios, entendiendo los planes de Dios. Uno no entiende cuando Dios le cambia todo, pero llega un momento que uno dice, era por esto, era por eso, era lo mejor, y uno se pone a ver pues renunciar a un plan personal es duro. Se los digo por experiencia. De pronto en algún momento les contaré acerca de la parte, digámoslo así, como dice, académica mía. Y es duro cuando uno tiene algo y quiere algo y tiene un sueño, y como que Dios como que no, es que eso no es lo que yo quiero, y uno renunciar a eso y como que está bien, Señor, yo voy a hacer lo que tú quieres para mí. Es duro porque el orgullo, el ego, el deseo de realizarse, ¿sí me entiende? Pues están en el ser humano, ¿cierto? Entonces como que renunciar a eso como que no es agradable, no es chévere, pero... O que de pronto Dios no le dice, renuncia, o aquí a veces hay casos donde Dios no le dice a uno renuncia a esto, sino que espera, no es el tiempo, de pronto más adelante lo vas a poder hacer, pero en cualquier área, sean lo que de pronto ustedes estén viviendo, académico, o en su parte emocional, en la parte, qué sé yo, la parte financiera, un trabajo, algo, de pronto no es que Dios le diga a uno, y esto yo lo he entendido mucho, y a veces en algún momento fue difícil para mí haber renunciado a algo que yo quería, y de pronto en el momento no entenderlo, hoy en día decir, saber de que fue lo mejor, pero que de pronto Dios no me dijo un rotundo no, o que Dios no te dice a ti un rotundo no, sino que espera, de pronto no es el tiempo, necesitas una madurez, necesitas tu carácter formado, necesitas ser más fuerte, necesitas estar más preparado para eso, que te lo voy a dar dentro de un momento, dentro de unos meses, dentro de unos años, pero ya después en el tiempo es que lo entendemos. Y algo que me hiciste caer en cuenta cuando estabas hablando es que
a veces Dios, o sea, Dios puede decir, eso no es mi plan, yo tengo otro plan. Y como que sácatelo de tu cabeza, ¿cierto? A veces Dios puede decir, no, no es el momento, más adelante, ¿cierto? Que es lo que estabas compartiendo. Pero a veces Dios puede decir, este es tu plan y este es el mío. Si tú escoges este plan, te va a ir bien y ta. Pero este es el mío, ¿cierto? Y vas, o sea, obviamente cuando Dios pone algo va a ser mucho mejor que lo que nosotros querramos hacer. Les voy a poner un ejemplo. He escuchado a muchas personas y recientemente, bueno, una de las últimas personas que le escuché esto fue a una misionera en un campamento de jóvenes hace 2 años, que ese campamento me gustó mucho, de Training Camp. Pues este año lo vamos a extrañar, sí. Pero hace 2 años ella nos compartía, Susan Combs, de que Dios le había dicho como que hay hombres que te pretenden. Si tú quieres, puedes escoger cualquiera de ellos, y si tú quieres te puedes casar, hacer tu vida, pero si tú quieres quedarte sola para mí, te voy a bendecir y a usar mucho más. O sea, ella podía escoger entre el plan de Dios y el plan, pues, humano, personal, su realización, como hablábamos ahorita. Entonces, a veces Dios da la alternativa, o tu plan o el mío, ¿cierto? Pero hay momentos donde Dios dice, no, es que tu plan, no, eso no va a funcionar. Tu plan, no. Entonces, eso es como que más duro. Sí. Porque uno como que Dios le diga esto o esto, es como más aceptable. Sí, pero que Dios le diga no, porque uno de por sí en la naturaleza uno es como que cuando uno le dicen que no, uno más quiere hacer lo contrario. Sí. Entonces es más difícil, pero sea cual sea la circunstancia, o sea, que Dios te ponga, escoge cuál de los 2 planes vas a hacer, o este plan tuyo no te va a bendecir más adelante, no va a ser de bendición para tu vida, o incluso te puede apartar de los propósitos o del camino de Dios. Entonces, sea cual sea ese plan o esa circunstancia en que se presenta ese plan, tengan en cuenta que los planes de Dios siempre van a ser mucho mejores y de mucha más bendición que lo que nosotros tengamos trazado para nosotros. Volviendo al caso de Moisés. Moisés tenía su vida tranquila, su esposa, sus hijos, pastoreaba sus ovejas, ¿cierto? No tenía por qué preocuparse nada, no tenía enemigos, ¿cierto? Pero llega Dios, se le aparece en un momento en donde tenía todo acomodado, ¿cierto? Estaba en su confort, estaba como que, sí, todo... Ay, gracias Dios, me has bendecido en gran manera, porque una vez cuando Dios lo bendice, uno entra a esa zona de comodidad, de como que, ay, ya, estoy pleno, ya, no hay más, ya Dios ven por mí, cuando quieras estoy listo. Pero resulta que las cosas ni siquiera han empezado para Dios. Entonces llega Dios, se le aparece y le dice, no, tengo un plan contigo. Y Dios no le dio a escoger, sigue tu vida pastoreando ovejitas o vienes a libertar al pueblo. No, le dijo, vas a ir a libertar al pueblo en Egipto. Y Moisés le puso una cosa, le puso la otra, y Dios dijo, no, vas a ir a libertar al pueblo de Egipto. En la última excusa, Moisés le dijo, manda el que tengas que enviar. Hablábamos de que le faltó valentía, ¿cierto? Y allí es donde Dios, en el capítulo 4, versículo 12 y versículo 14, le da una rotunda respuesta, o una respuesta definitiva. Se las voy a leer. Versículo 12 dice, ahora pues ve y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. El 14, entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, ¿no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Como quien dice, es que usted cree que yo no sé que Aarón habla bien bonito, que él tiene el don de palabra. Usted cree que yo no voy a poder levantar a Aarón, que incluso está allá en Egipto, y no tener que venir hasta donde usted y que se devuelva. ¿Usted cree que yo no lo puedo hacer? Como cabezón, yo creo que Dios le faltó un poquito para sacar la mano y meterle su coscorrón. Sí. Pero es Dios mostrando como que usted ¿con quién cree que está hablando? O sea, yo sé que Aarón habla bien y todo eso. Es más, yo siempre me he preguntado, ¿por qué Dios no le sanó a Moisés esa lengua? ¿Por qué no le quitó esa tartamudez? Porque para Dios era más fácil decirle, vea, sea sano. Es una de las primeras señales, en vez de convertir esa vara en culebra. No, hable bien. Pero Dios no le quitó la tatarmudez, ¿cómo es? Tatarmudez. No le quitó ese problema o ese defecto o esa debilidad, y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, tengan en cuenta eso. No es que
ay no Señor, es que mire que yo tengo este defecto. ¿Y ustedes creen que Dios no lo sabe? Si Dios te creó, si Dios te formó, si Dios te hizo, con tus virtudes, con tus cualidades, con tus defectos, Dios sabe quién eres tú. Sí, ahorita leímos que él le dijo, mete tu mano, y salió leprosa, y obviamente ya no, entonces como que Dios le quedaba tan fácil simplemente sanarle el habla, sí, para que hablara fluido, con don de lengua, con mejor dicho, tan bonito que el egipcio o el faraón dijera, sí, sí, váyanse, váyanse. Pero no, Dios dijo, es que a veces Dios es... Sí, dice la palabra en otro pasaje que tiene que ver con esto, Caro, y es que los planes de Dios, bueno, en todo lo que hemos dicho, de pronto algunos recuerdan este pasaje, y es que los pensamientos de Dios no son los nuestros, los planes de Él no son los nuestros, que no son como los nuestros, que son más altos y a veces no los entendemos, pero Él saca precisamente de otro versículo que dice que desde lo más vil, desde por allá, Él lo hace, pero es pues porque para que su nombre sea glorificado y ver cuán poderoso y grandioso es Dios y que puede hacer cualquier cosa como Él la quiera hacer. Y ahorita vamos a ver por qué Dios permite eso, porque ese pasaje que mencionas, yo lo tenía ahí para mencionarlo, no lo tengo aquí para decírselos, aunque está en 1 Corintios, pero sí lo tenía para mencionarlo así como tú, traerlo a colación para que tengamos en cuenta eso. Entonces, podemos ver hasta este momento de que Dios te llamó, ¿cierto? Dios llamó a Moisés, y cuando Dios llama a alguien, o sea, no hay de otra, no huyas más. No seas como Jonás, que salió y compró un tiquete al lado contrario donde Dios lo estaba mandando, porque Dios hasta allá va a llegar y te va a traer. Entonces, o lo hacemos de buena voluntad, Señor, heme aquí, envíame a mí. Más bien decirle, Señor, ayúdame para yo poder hacer tu voluntad, para yo poder cumplir esa misión agradándote, y obviamente pues pidiéndole al Señor que Él esté con nosotros. Él siempre va a estar contigo en esa misión, siempre y cuando nosotros nos guardemos para Dios, ¿no? Porque no podemos pretender vivir en pecado y que Dios se manifieste a través de nuestras vidas, que Dios siga obrando y como que yo como si nada, ¿cierto? Como una vida en el mundo y no manifestando el amor de Dios. Entonces, Claro, y discúlpame allí, de pronto algunos jóvenes están diciendo, bueno, pero si yo siento al hacer esto, siento una carga, o esto que estoy viviendo es duro, es difícil, bueno, están en un proceso que de pronto ya sea en su casa, en su familia, en el colegio, en la universidad, qué sé yo, en el área o en el ambiente o en el lugar en donde te muevas, estás experimentando algo difícil, y de pronto muchos de los jóvenes se estén preguntando, bueno, si Dios me puso aquí, me quiso aquí, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué es duro? ¿Hasta dónde digamos que voy a aguantar o voy a soportar? ¿O porque Dios permite esto? Hay muchas preguntas, a veces nos cuestionamos muchas cosas, ¿no? De pronto, no crean que de pronto al cuestionarnos esto pueda que esté mal, ¿no? Porque pues igual Dios siempre va a estar a recibir nuestras preguntas, y lo que Dios quiere es aclararnos a nosotros, hacernos entender. Ese proceso, como lo hablábamos hace un momento, y de pronto quería enfocarme aquí un poquitico, y es de pronto como aclarar esto, de que si tú estás en el lugar donde estás y estás pasando por un proceso como hablábamos ahora, en medio de ese llamado, en medio de ese propósito de Dios, no todo va a ser así fácil, así a la mano, así, porque como lo hablamos ahora nos vemos facilistas, caprichosos, y Dios no quiere eso. Realmente lo que Dios quiere es formarnos, y lo que tú estés viviendo, lo que tú estés experimentando, difícil que sea, pues sencillamente entrégale eso a Dios, habla con Dios, dile, Señor, ayúdame, fortaléceme. Si tú me pusiste aquí es con un propósito, bueno, háblame cuál es el propósito, házmelo entender y ayúdame a descansar en ti, y Dios lo va a hacer. Así es. Entonces, pues ya para ir terminando, quiero leerles 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9. 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9, para dar como la conclusión del tema. Dice así: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, tengan en cuenta esta palabra, de buena gana me gloriaré más, bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Yo les mencionaba ahorita de que Dios no le quitó a Moisés la tartamudez o la torpeza de lengua, porque ahí es donde Dios se perfecciona. En nuestra debilidad es donde Dios se perfecciona y es donde nosotros nos podemos hacer más fuertes. La Biblia dice, diga al débil, fuerte soy. Si Dios nos quitara todas esas debilidades, todas esas imperfecciones, todas aquellas cositas que a nosotros tal vez no nos gustan, pues nosotros vamos a llegar a un momento en donde nos vamos a creer autosuficientes, ¿cierto? Ya no necesito a Dios, ya no dependo de Dios. Y por eso es que nosotros necesitamos bastarnos en la gracia de Dios, para poder estar allí. Señor, ayúdame. Señor, recuerda en mi casa, ¿no? Señor, ¿qué voy a hablar? Voy a salir en transmisión. Señor, ayúdame. Señor, quita todo nervio. Ustedes no saben yo cómo me pongo. Cada vez que voy a hablar en público, cada vez que voy a predicar, a mí me tiembla, a mí me da. Todos los muchachos cuando veían en la iglesia, yo ya decía, ya me empezó a dar el beriberi, o sea, a mí me empieza a dar como ahorita los nervios. Ahora antes de comenzar le digo, ya me empezó a dar el beriberi. Me empieza a temblar todo, yo voy a escribir y yo soy así. Y lo puedo estar haciendo cada 8 días, pero igual me da cosa, me da de todo. Pero yo siempre estoy como que, Señor, ayúdame, Señor, fortaléceme, Señor, tal cosa, Señor, tal otra. ¿Ustedes creen que si Dios me quitara eso a mí, yo ya no me volviera relajada y como que, eso no es nada, y pongo la cámara y bla, 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 y ya? Y no dependo de Dios para eso. Entonces, por eso es que Dios muchas veces no nos quita eso que nos aflige, que nosotros decimos, pero ¿por qué, Señor? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? En ese caso, Pablo le está diciendo al Señor, Señor, quita ese aguijón de mi carne, quita eso que me está afligiendo, quita eso que no me deja. Y Dios le dijo, no te lo voy a quitar. O sea, fue un rotundo no. Bástate mi gracia. O sea, que mi gracia sea suficiente para ti. Que seas tú dependiendo de mí. Eso es lo que Dios quiere. Dios siempre quiere que nosotros dependamos de Él. ¿Por qué? Porque el ser humano sin Dios definitivamente no es nada. Definitivamente es malo. Definitivamente, o sea, no sé, uno sin Dios es capaz de ser tan malo, de albergar tanta maldad y de hacer tanta maldad. Por eso Dios quiere que nosotros dependemos de Él, para que Él nos dirija, para que Él cada día encomiende nuestros pasos. Algo que tú ahorita mencionabas es que a veces en ese llamamiento, o a veces en eso que Dios nos ha puesto, se nos presentan cosas que nosotros decimos, es que me estorban mi ministerio, es que me estorban mi llamado, es que ¿por qué tal cosa? Pero Dios, si tú me has puesto aquí, ¿por qué se me presenta eso, cierto? Entonces, eso puede pasar porque Dios está formando tu carácter, Dios está formando tu vida espiritual, Dios está enseñándote a depender de Él, Dios está diciéndote, no eres tú, soy yo, no es tus capacidades, es mi poder, ¿cierto? Si yo en estos días leí una frase de alguien que decía que si, o sea, iba a emprender algo más grande, decía, Señor, siento que no voy a poder hacer algo más grande de mis capacidades, o sea, siento que si hago eso, está fuera de mis capacidades y no voy a poder. Y Dios le respondía, no, si tú haces algo más allá de si tú haces algo que está dentro de tus capacidades, la gloria va a ser para ti. Pero si tú haces algo que está fuera de tus capacidades, la gloria va a ser para mí. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Que cuando nosotros hagamos algo más allá de nuestras capacidades, más allá de poder hablar en público o de poder hablar con fluidez, como en el caso de Moisés, más allá de que tengo miedo, de que soy temeroso, como a Josué que le dijo, esfuérzate y sé valiente, más allá de eso, entonces la gloria va a ser para Dios, ¿cierto? Si nosotros lo hacemos en los talentos que tenemos y en las capacidades, que bien, está usando lo que Dios le dio, pero cuando uno lo hace algo más allá, es donde la gloria se va para Dios. Le pasa mucho a muchos cantantes del mundo, muchos, pues, o sea, como que toda la gloria de sus fans y de sus seguidores, y allí es como para él y allí. Y muere allí, o sea, no, eso no trasciende. En cambio, cuando ya hacemos algo más allá, ya es Dios mostrando su poder y ya es Dios, por ejemplo, ¿ustedes creen que Moisés, por su propia mano, hubiese podido abrir el mar? No. O sea, corre agua para allí, corre agua para acá, o sea, nunca, ni porque ponga a coger balde y a echar agua para un lado, no, nunca, en serio, nunca. Pero Dios le estaba mostrando y Dios lo llevó hasta ese límite, como que él se encontró como que aquí, ¿qué más hago, Señor? Y eso es fe. Y ahí Dios estaba formando esa fe. Recuerden que una de las excusas fue su falta de fe. Pero ahí en ese momento donde estaba el mar frente a él y los egipcios atrás, él no le quedó otra sino creerle a Dios. Y ahí Dios estaba formando ese carácter de Moisés. Hasta el punto que Moisés, cuando ya estaba pues conviviendo con ese pueblo,
ese pueblo se quejaba en contra de Dios y Dios le dijo, no, yo los voy a destruir y te voy a entregar a otro pueblo. Y Moisés le dijo, no lo hagas, Señor, no los destruyas. O sea, ya Moisés se volvió intercesor para que Dios tuviera misericordia del pueblo. Entonces imagínense cómo Dios transformó a Moisés hasta ese punto. Y que Dios, Caro, como que cambiara su decisión pues, por él, ¿no? O sea, decirle a Dios, no, hay personas aquí interesadas por ellas y como que no hiciera lo que él quería hacer con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel, por la intercesión de Moisés, o sea, usarlo de esa forma que de pronto él ni se lo pensaba, que Dios lo iba a usar de esa forma. Yo creo que él ni se pasaba por la mente que iba a llegar a abrir el mar, que iba, obviamente no él, sino pues Dios a través de él, de pronto hablarle a la gente, de que Dios cambiara una decisión que tenía ya destinada para el pueblo de Israel por su rebeldía y su necedad, y decirle no, Dios, y orar, interceder por su pueblo y que Dios no lo hiciera. O sea, de pronto no se le pasó por su mente nada de eso, ¿no? De Dios usarlo tanto. Sí, es que pues cuando uno inicia uno no se imagina qué Dios puede hacer, pero lo importante es ser obediente a cada paso que Dios te esté dando, ¿cierto? Entonces, en esa obediencia está, como veíamos en un principio, acudir o tomar la iniciativa a ese llamado, ¿cierto? Y ahí Dios va a ir perfeccionando, por eso les mencionaba también al inicio, cuando Dios te llama, Dios te va a perfeccionar. Dios no va a llamar a perfectos, ¿cierto? Él después de que te llame va a empezar ese perfeccionamiento. No es que tengas que estar listo para algo, sino que pues, Dios en el trayecto te va preparando. Algo, por ejemplo, que yo hablaba con mi esposo ayer con respecto a este tema, yo le decía a él, uno nunca está preparado para nada. Cuando uno se casa, uno no está preparado para ser esposa o esposo, porque uno todavía no lo ha vivido, entonces no ha convivido, no ha tenido como esa experiencia, así, esa parte de convivir con alguien y pues poder sacar adelante esa relación. Cuando uno va a tener hijos, nadie puede decir ya estoy preparado para hacer hijos, que vengan los hijos. No, cada vez o sea, cuando uno tiene un hijo, cada experiencia con ellos es nueva. Y entonces el ser padres es algo que se va aprendiendo. No es que hice un curso y ya estoy preparado para ser papá. No, todo es una experiencia, incluso una carrera profesional. Uno la estudia, pero mientras la está estudiando, más que todo es teoría. Uno puede realmente decir que lo es cuando ya lo está ejerciendo y cuando ya como que entra al campo de batalla y ya eso le da a uno es como el peso en lo que uno ha hecho. Entonces nadie está preparado para nada, solamente uno a medida que lo va haciendo es que uno se va preparando en ese caminar o en ese transcurso. Quiero terminar con Hebreos 4:15, se los voy a mandar ahí, Hebreos 4:15 y Hebreos 5:7. Hebreos 4:15 y Hebreos 5:7. ¿Por qué se los quiero compartir? A manera de promesa. En Hebreos 4:15 dice, ¿lo tienes ahí? Sí. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ténganlo como una promesa. Jesús, siendo santo y perfecto, fue tentado en todo, la Biblia nos está diciendo. Como Él fue tentado en todo, Él conoce o Él sabe lo que se siente cuando viene una tentación a su vida o a nuestras vidas. Entonces la Biblia nos está diciendo, nos está dando esa promesa. No tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca, no. Antes, al contrario, sí lo tenemos. Jesús se compadece y aunque Él no cayó en tentación, Él sí fue tentado. Entonces Él sabe qué se siente ser tentado. Él sabe qué se siente vivir o tener una debilidad, porque recuerden que Jesús cuando estuvo ahí a punto de ir a la cruz, Él fue a orar y Él dijo, Señor, si quieres pasa de mí esta copa. O sea, Él estaba sintiendo angustia, Él estaba en su carne sintiendo esa debilidad del peso del pecado de la humanidad, pero Él dijo, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que eso mismo nosotros podamos hacer, que podamos decirle, Señor, que no sea lo que yo, mi debilidad, que no sea mis talentos, porque a veces, ¿cierto?, o lo uno o lo otro. No, ni tus talentos, ni tus debilidades son lo que van a aflorar o lo que van a sacar adelante tu llamado. No, es Dios mismo que lo va a hacer a través de ambas cosas, tanto talentos como debilidades. Ya lo vimos a través de la palabra, en el caso de Moisés poniendo esta historia y en el caso de
en el punto pues de cuando Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces ya sabemos que en talentos y en debilidades ambos Dios los va a usar para nuestro llamado, para que podamos pues ejercerlo y obviamente para la gloria de Dios. ¿Listo? Entonces pues ya terminamos por hoy el tema, el día de hoy. Para mí fue realmente una bendición, un gusto poder estar con ustedes, con Angélica. Siempre es chévere poder contar con alguien y no sentirse como tan solito, ¿no? Sí. Sí. Entonces, gracias. Gracias a ustedes que se conectaron. Antes de terminar, sí me gustaría que Angélica nos colabora con una oración para terminar. Señor, te damos gracias, amado Dios del cielo, por este tiempo de bendición, Señor. Gracias por tu presencia, Señor, porque aunque no estamos físicamente reunidos, estamos aquí, Señor, amado Dios del cielo, a través de estos medios que tú has levantado para bendecirnos, Señor, a través, Señor, de cada una de estas redes y plataformas, Señor. Te damos gracias, poderoso Padre, por hablarnos, por tu palabra, porque sabemos que tu presencia está en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros hogares, de aquellos que han abierto su corazón y dispuesto su vida a recibir esta palabra. Gracias porque a través de esa palabra tú nos fortaleces, tú, Señor, nos sustentas, nos levantas, amado Dios, nos haces entender tu propósito y tu voluntad, Señor. Gracias, poderoso Dios, por hablarnos el día de hoy. Te pedimos que esta palabra quede guardada en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. No vuelva vacía y ayúdanos a entenderla, a comprenderla, a guardarla en nuestro corazón y a ponerla por obra, Señor. Gracias te damos, te alabamos y te glorificamos a ti, Señor. Gracias, Señor Jesús. Bueno, chicos, si de pronto hay alguien nuevo que en esta tarde se haya conectado, nos gustaría que nos enviaran su mensaje a través de, pues si quieren pueden enviarlo en privado para contactarnos con ustedes, para, pues si quieren, necesitan petición de oración o algo, consejería, pues nos pueden escribir por interno y podamos orar por ustedes y ayudarlos en lo que podamos. Nuevamente, para mí fue una bendición el día de hoy estar con ustedes. Nos vemos dentro de 8 días confiando en Dios, 6 de la tarde. Mañana el culto de la mañana es a las 9 y en la tarde es a las 6. Y entre semana, martes y jueves, 9 de la mañana. Y en las noches a las 6:30 de la tarde. Martes a viernes para que se conecten, para que estemos allí pues, siendo edificados. En los lunes, invítanos. Bueno, sí. Los lunes estamos todos los chicos de 12 a 16 años del Ministerio Teens conectadas. Entonces este lunes también tenemos nuestro en vivo a las 7 de la noche, así que los esperamos a todos. Si ustedes tienen sus amiguitos, sus compañeros de estudio que estén dentro de esta edad, estamos también hablando acerca de un tema muy bonito del amor, entonces para que no se lo vayan a perder. Bueno, sí, así es. Entonces Dios les bendiga a todos, que pasen una buena noche. Dios les bendiga a todos. Amén.